en este lugar. Que Dios les bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios y a la vida de cada uno de ustedes por dar su tiempo, por dar ese talento para nuestro Señor, ponerlo al servicio de nuestro Señor. Así que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga ese trabajo que usted hace para Dios, y que Dios bendiga su familia, su ministerio, y que Dios lo siga usando de una manera muy especial. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos en casa. Que Dios les bendiga. Le damos nosotros la bienvenida y también gracias por recibirnos en su hogar. Esperando en el Señor que usted se tome unos minutos, que pueda tomar su Biblia, que pueda tomar a su familia y todos juntos poder meditar unos minutos en la palabra del Señor. Esto no es un tiempo para tomar vacaciones. Esto no es un tiempo para acomodarnos. Este es un tiempo para buscar de Dios. Este es un tiempo de un verdadero arrepentimiento. Este es un tiempo en que nosotros debemos de meditar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Si hemos tenido una doble vida, si hemos estado viviendo un cristianismo acomodado, Dios nos está haciendo un último llamado para un verdadero arrepentimiento en este tiempo, porque la venida de nuestro Señor cada vez más está más cerca. Y la iglesia, nosotros debemos de prepararnos para la venida de nuestro Señor. No podemos ignorar los tiempos, no podemos ignorar los acontecimientos, no podemos ignorar todo lo que está sucediendo. No lo podemos ver como algo normal, no lo podemos ver como algo provocado por el hombre. Nosotros entendemos que Dios ha permitido todo lo que está pasando porque Él un mensaje nos está trayendo a la iglesia. No podemos dormirnos en nuestros laureles, como decimos. No podemos nosotros tomar el día libre y hacer lo que se nos dé la gana. No, este es el tiempo para meditar. Este es el tiempo para rendirnos al Señor. Este es el tiempo para humillarnos ante Dios, tomar nuestra familia, tomarnos de la mano, entregarle nuestra vida al Señor, predicarle a los nuestros que no se han convertido, hablarles del verdadero arrepentimiento, para que venga del Señor tiempos de refrigerio a nuestra vida y estar preparados en el día cuando Él nos llame, cuando Él venga por su iglesia. Así que en esta mañana, juntamente con mis hermanos, yo quiero que meditemos unos minutos bajo el tema el pecado. Lo puse así, el pecado, para hacerlo corto, pero el verdadero tema se llama el último llamado a un verdadero arrepentimiento. El último llamado a un verdadero arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿Arrepentimiento de qué? Porque cuando hablamos de arrepentirse, cuando hablamos de un arrepentimiento, cuando le hablamos a las personas de aceptar a Cristo, cuando le hablamos a las personas de arrepentirse, dicen: ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Yo no tengo de nada de qué arrepentirme. Y mucha gente mata y le preguntan: ¿sientes arrepentimiento en tu corazón? Y dicen: no siento nada. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? No. Si vuelves a tener la oportunidad de volverlo a hacer, ¿lo harías? Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a matar. Imagínense el corazón de aquellos hombres endurecidos. Dios nos está llamando a todos a un verdadero arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento del pecado. Y vendría a nuestra mente: ¿qué es el pecado? La gente se pregunta hoy día: ¿qué es el pecado? Yo no peco, yo no le hago mal a nadie, pero tiene 2 o 3 mujeres. Yo no peco, yo no me emborracho. Sí, pero anda criticando a medio mundo. ¿Qué es el pecado? Según la Escritura podemos sacar definiciones, pero según la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y en el verso 4, dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La pregunta es: ¿qué es pecado? Aquí lo está diciendo Juan el apóstol. Y dice: todo aquel que comete pecado
infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y todos nosotros sabemos lo que es cometer una infracción. Cuando en cualquiera de las ciudades o de los países, todas las carreteras tienen límites. Todas las ciudades tienen unas luces que se llaman semáforo. En las diferentes esquinas le ponen en algunos países un alto. ¿Para qué? Para detenerse y esperar que pasen los vehículos que traen la vía. Cuando uno viola una de esas reglas puestos por la ciudad, por las autoridades, es ahí donde uno está infringiendo la ley. Eso es pecado según la Escritura. Dice la Biblia, palabra de Dios para todos: todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Repito, todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Note cómo nosotros muchas veces podemos fallar, pecar y no darnos cuenta y no entender lo que Dios nos está pidiendo. Dice la Biblia, traducción lenguaje actual: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado en desobedecer a Dios. Note entonces lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Es desobedecer. ¿Qué es pecado? Es fallar. ¿Qué es pecado? Es estar en rebeldía. ¿Qué es pecado? Es decir, a mí no me importa. ¿Qué es pecado? Es decir, a mí no me interesa. ¿Qué es pecado? Es decir, no te quiero escuchar, no quiero oír tus consejos, no me interesa lo que Dios dice, no me interesa lo que la Biblia dice, no me interesa lo que los predicadores dicen. Hermano, porque mucha gente le tiene temor, le tiene odio a los predicadores, le tiene resentimiento, principalmente aquellos predicadores que tienen una predicación rajatabla. Dios bendiga a esos predicadores, pero la verdad es que la palabra de Dios es más que clara, y el llamado para todos, sea de una manera directa, sea de una manera indirecta, sea que la palabra se la dejan ir con anestesia o sin anestesia, el llamado es el mismo. Puede ser con una palabra dura o puede ser con una palabra sazonada con sal. El llamado es el mismo. El llamado es a un verdadero arrepentimiento. Y Dios lo que nos está pidiendo a todos es que le demos una miradita a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestros actos, a nuestros hechos. ¿En dónde estamos fallando? ¿En qué lugar de nuestra vida, en qué área de nuestra vida estamos nosotros cometiendo algún error, cometiendo alguna falla, cometiendo algún pecado? ¿En qué lugar, en qué área de nuestra vida estamos nosotros desobedeciendo a Dios? Debemos de tomar en cuenta el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dios nos llama porque nos ama. Dios nos llama porque quiere glorificar su nombre en nuestra vida. Dios nos llama porque Él quiere que nosotros nos convirtamos a Él, que haya una verdadera transformación, que haya un verdadero arrepentimiento, que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor en nuestra vida y que el rostro del Señor se refleje en nuestra vida, que las personas cuando quieran ver a Dios se acerque a uno de nosotros, se acerque a uno de
de cada uno de mis hermanos que están en casita, que cuando vean su rostro puedan ver a Dios, que cuando vean esa amabilidad, que cuando vean ese gozo, que cuando vean ese cambio de vida, puedan decir: verdaderamente Dios es real, verdaderamente Dios cambia la vida de la persona, que puedan ver un antes y un después en nosotros, que puedan ver lo que antes éramos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Amén. Debe de haber un cambio. No podemos ser nosotros los mismos. Dios ha hablado desde el principio. Dios nos ha puesto a todos nosotros las cosas bien claras y ha hablado de diferentes maneras. Por eso que cuando hablamos de pecado, vemos el origen del pecado y todos sabemos cómo entró el pecado. El pecado entró por medio de un hombre. Cuando vamos al origen del pecado, vemos la manifestación del pecado en el huerto del Edén. Pero el pecado no inició ahí. Es bastante difícil comprender a veces cuando entendemos dónde dio origen el pecado. El pecado dio origen en el cielo. El pecado dio origen donde Satanás estaba. No era Satanás, era el ángel más bello que Dios había criado, que Dios había formado. Amén. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Satanás, el diablo que ahora conocemos, era el ángel más bello, era el lucero de la mañana, era el ser más bello que Dios había creado y era el encargado de la alabanza del cielo. Es impresionante cuando uno estudia las funciones que tenía Luzbel en el cielo. Era el encargado de la adoración. Y por eso que los músicos de este tiempo deben de tener cuidado, porque Satanás allá en el cielo se llenó de orgullo, se llenó de vanidad, y eso es lo que trata de llevar al corazón de todo adorador, de todo músico, de todo hombre y mujer que tiene el llamado a ser parte de un ministerio de alabanza. Una de las manifestaciones cuando el músico, cuando el adorador no tiene cuidado, no tiene fundamento o no conoce la palabra del Señor, es que se llena de orgullo, se llena de vanidad. ¿Conoce usted algún músico que es buen músico, pero no le gusta orar? ¿Conoce usted algún músico que sabe ministrar, pero cuando se trata de oír la palabra del Señor no le interesa? Se sale de la iglesia. Yo conocí un grupo de alabanza que eran buenos para ministrar, pero cuando empezaba la alabanza iban a comprar cafecito y buscaban uno de los rincones para platicar, para contar chistes, tomar café y esperar que la prédica terminara para seguir ministrando. ¿Será que esto es correcto? ¿Será que a estos son llamados los músicos? Que solamente vengan, ministren la alabanza y se van. No fueron llamados a eso. Todos fuimos llamados para ser adoradores. Todos fuimos llamados para escudriñar la palabra. Todos fuimos llamados para orar. Todos fuimos llamados para humillarnos. Pero principalmente los que tenemos un llamado, principalmente los que predicamos la palabra, principalmente los que ministran un altar. Dios ha estado hablando a mi corazón y me ha estado diciendo que viene algo glorioso de parte de Dios sobre la iglesia de este tiempo. Va a ser algo glorioso, va a derramar su gloria, pero va a tener que bajar a muchos del altar, porque están teniendo una doble vida, porque no lo están haciendo con un corazón genuino. Así que más nos vale prepararnos, arrepentirnos, para no ser avergonzados por el Señor. Dios nos está haciendo un último llamado en este tiempo. El verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento al pecado. Entonces dice el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Dice el verso 16.
capítulo 2, verso 16 de Génesis, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Note, Dios ha estado hablando a todas las generaciones. A todas las generaciones Dios nos ha venido hablando, y nos ha venido hablando a nosotros de diferente manera. A Adán y a Eva el Señor les habló, y les habló bien claro. Le habló a la humanidad desde el principio y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El asunto es que Satanás es experto en engañar y en mentir, y sedujo a la mujer y le dijo: no morirás. Lo que pasa que el día que comas de ese árbol, Dios sabe que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente antigua estaba diciéndole una verdad, pero una verdad a medias. Y una verdad a media igualmente es mentira, es un engaño. Nosotros no podemos aceptar una verdad a media. Debemos de conocer la verdad completa. Debemos de corregir nuestra vida. Debemos de obedecer al Dios verdadero. Debemos de obedecer la palabra de nuestro Señor. Y Dios, que es fiel en todo, nos ha hablado a nosotros, y ahora sigue hablando, y sigue hablando a las diferentes generaciones. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, dice el versículo 15, Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Si lo tiene, leemos la escritura y escuche cuidadosamente. Allá en casita, tome un lapicero, tome un marcador y subraye la advertencia que Dios le está haciendo al hombre. Y dice, verso 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Así que no hay excusa. No hay absolutamente ninguna excusa para el hombre, porque Dios nos dio la habilidad, nos dio la capacidad a todo ser humano de poder discernir entre el bien y el mal. Y todo ser humano con conocimiento de Dios o sin conocimiento de Dios sabe cuando está haciendo lo malo, sabe cuando está haciendo lo incorrecto, y todos nosotros sabemos lo que es hacer el bien. Ahora, para los cristianos hay otra advertencia más.
Porque todos nosotros, los hijos de Dios, conocemos lo bueno. Y la Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra versión dice: le es contado como pecado. Y si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, Dios dice que a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra nosotros. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el consejo de Dios es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. El hombre es el que elige. El hombre es el que decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Todos nosotros, nadie nos obliga a hacer lo bueno y nadie nos obliga a hacer lo malo. Dios no nos obliga a nosotros a que le busquemos a Él. Todos le hemos buscado por amor de su nombre. Amén. Usted está aquí en esta mañana porque ama a Dios. Usted está aquí en esta mañana porque ha entendido que es hacer lo bueno. Usted ha entendido que Dios lo llamó para abandonar el mundo, para dejar de pecar, para dejar de hacer las cosas malas, y en vez de estar descansando, que tiene una buena razón para descansar, que tiene una buena motivación para descansar, que le es lícito descansar, le es lícito dormir un poco más de la cuenta un día domingo como hoy, pero ha decidido no hacerlo y se vino muy tempranito esta mañana a adorar al Señor. Y muchos en casa se han levantado para orar, se han levantado para escudriñar la palabra, han tomado un tiempo para oír la preciosa palabra del Señor. Dios nos está hablando a todos nosotros en este tiempo y nos está llamando, está haciendo el último llamado a un verdadero arrepentimiento. Elige hoy, escoge hoy. Tú decides, yo decido. Nosotros decidimos qué hacer y qué camino tomar. Escogemos el mejor camino, escogemos servir a Dios, escogemos hacer el bien, escogemos lo malo o escogemos la vida, escogemos la muerte o escogemos la vida que Dios nos está ofreciendo. El hombre decide. Nadie quiere morir espiritualmente, nadie quiere ir al infierno, pero muchos no quieren hacer lo bueno. Muchos dicen: yo sé que Dios me ama y yo sé que voy para el cielo, pero no es hablando, no es diciendo, es tomando acción. Amén. Porque el pecado tiene consecuencia. Si alguien no se quiere arrepentir, si alguien no quiere dejar el pecado tiene consecuencia. Y la consecuencia del pecado es, número uno, el pecado te aleja de Dios. Según Romanos capítulo 3 verso 24. Romanos capítulo 3 en el verso 23. Romanos 3, 23 es un versículo bastante conocido. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note cómo el Señor nos hace la advertencia y dice: el pecado nos aleja, nos separa de la presencia, de la gloria de Dios. Y yo en esta hora le predico a toda persona que quiera oír la palabra. Nadie está obligado a oírla, pero es la palabra de Dios. Y la pregunta para todos nosotros es: ¿todavía sentimos la presencia de Dios cuando oramos? ¿Todavía sentimos la presencia de Dios cuando adoramos? Si no la sentimos, ojo, hay algo que hacer, hay algo que corregir, hay algo que no está bien ahí. Hay algo que no está bien en nuestra vida, porque dice el versículo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El cristianismo no es religión.
El cristianismo no es algo que se hace por costumbre. El verdadero cristianismo es tener un encuentro con Dios. El verdadero cristianismo es entrar a la presencia de Dios. El verdadero cristianismo es un cambio de vida, es una relación con Dios. El verdadero cristianismo es morar bajo la presencia del Señor, es contemplar la hermosura de la santidad del Señor. El verdadero cristianismo es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad, es un cambio de acciones. El verdadero cristianismo va más allá de asistir a un templo. El verdadero cristianismo va más allá de portar una Biblia. El verdadero cristianismo va más allá de ejecutar un instrumento. El verdadero cristianismo es tener una relación con el Dios verdadero. El verdadero cristianismo es tener una relación con el Dios vivo, es estar en la misma presencia del Señor, es contemplar la santidad del amado, es sentir aquella caricia, es sentir aquella presencia, es sentir el consuelo de Dios, es sentir la fortaleza del Señor. Porque cuando uno vive un verdadero cristianismo, no hay cargas, no hay vicisitudes que nos aparten del Señor. Hay fortaleza, hay ánimo, hay una fuerza sobrenatural que viene a nuestra vida porque hay una verdadera relación con el Señor. Gloria a Dios. Así que el pecado nos separa, nos aleja de Dios. Amén. Pero el arrepentimiento nos acerca a Dios. Amén. Por eso Santiago, que es un poquito duro, cuando él habla, dice, Santiago capítulo 4, en el versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Lo voy a leer en la Biblia, palabra de Dios para todos. Versículo 4. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida. Pecadores, concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo, lamentense, pónganse tristes y lloren. Que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Este es el llamado de Dios para la iglesia. Este es el llamado de Dios para el mundo. Este es el llamado de Dios a los cristianos. Este es el llamado de Dios a todo ser humano. Abandonemos el pecado, abandonemos el mundo, abandonemos la injusticia, volvámonos a Dios.
Es tiempo de un arrepentimiento. El mundo ha tomado esto como unas vacaciones. El mundo ha tomado esto como algo que, bueno, tenía que pasar. La iglesia aún ha tomado esto como un descanso, como un tiempo para descansar en casa. Muchos dicen que bueno, que no hay necesidad de ir a la iglesia. Que bueno que hoy nos vamos a quedar en casa. Ojalá tarde un poco más. Lo lamentable es que esto trae dos cosas. Esto trae dos cosas. Cuando termine estas leyes que han puesto los gobiernos a nivel mundial, cuando se abra todo y nos podamos congregar todos juntos, yo puedo ver mucha gente que no era cristiana correr a la iglesia. Yo veo mucho cristiano que viene corriendo para la iglesia. Pero también lo lamentable es que hay mucha gente que se va a acomodar y se va a quedar en casa y dice: de aquí lo puedo ver. Aquí estamos bien. No necesitamos ir a la iglesia. Aquí vamos a ser bendecidos. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice: voy a estar atento. Aquí voy a recibir la palabra. Y cuando el servicio empiece en vivo, les va a dar sueño en la casa y ni cuenta se van a dar. Y así mismo será cuando el Señor venga. Van a estar dormidos espiritualmente. No se van a dar cuenta cuando venga el Señor a levantar a su iglesia. Por eso que el Señor nos está haciendo el último llamado para un verdadero arrepentimiento. Porque la consecuencia del pecado es que nos aleja de Dios. Número 2, el pecado destruye. El pecado destruye. Génesis capítulo 3 y verso 10. Génesis capítulo 3 y verso 10. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Note, el pecado trae miedo y trae vergüenza. Esos dos sentimientos que ellos nunca lo habían tenido, no lo conocían. ¿Cómo es que llegó ese sentimiento a ellos? El miedo y la vergüenza. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Amén. Pero antes vivían así, no se habían dado cuenta. Ellos tenían tiempos de estar desnudos y no tenían vergüenza. ¿Por qué ahora sí tenían vergüenza? Porque el pecado destruye. El pecado destruye. El pecado nos vuelve insensibles. El pecado nos vuelve más rebeldes. El pecado nos hace huir de la presencia de Dios. El pecado nos trae temor. El pecado trae vergüenza. El pecado destruye. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que destruye. Por eso que el Señor nos hace un llamado a todos nosotros. Y número 3, el pecado arruina tu relación con la familia. Porque Adán, cuando el Señor le pregunta qué había pasado, Adán le dice: la mujer que tú me diste me dio de comer. Y Dios le pregunta a la mujer, y la mujer dice: la serpiente me engañó. Y la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Si hubiera tenido a quien culpar, hubiera seguido la línea señalando y señalando y señalando y señalando. ¿Acaso no es lo mismo que está pasando hoy? ¿Acaso no es lo mismo que la humanidad hace hoy? Culpando a medio mundo. ¿Por qué no busca de Dios? Por tal cosa, por esto, por mi familia. Porque no tengo el apoyo, porque nadie me ayuda. ¿Por qué fallaste? Porque ella me falló primero, porque él me falló primero. Porque todo mundo anda buscando a quién culpar, a quién echarle la culpa. ¿Por qué? Porque el pecado arruina la relación con la familia. El pecado aleja, separa. ¿Ha visto usted cómo gente se desespera estando en casa? Y allá afuera sale a fumarse 1 o 20 cigarrillos. Él no puede estar con sus hijos.
Él se aparta, porque él sabe que el humo es dañino, porque él sabe que el olor del cigarrillo es ofensivo. Entonces se aparta en algo bien sencillo, en algo que aparentemente no es tan destructivo, pero inicialmente arruina la relación con la familia. Ya no digamos el que tiene vicios. El que tiene vicios busca a los amigos y se aleja de la familia. Busca cualquier excusa para estar lejos de la familia. Y busca las amistades que tienen el mismo espíritu, el mismo demonio, el mismo vicio, para estar con ellos. Note cómo el pecado arruina la relación con la familia. Y andan buscando cualquier excusa para estar lejos de la familia, para estar lejos del ser amado. La infidelidad es consecuencia del pecado. Los señalamientos es consecuencia del pecado. Porque el pecado viene a destruir, viene a alejarnos de Dios. El pecado viene a destruir. El pecado viene o ha hecho bastante daño a la humanidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y esto es para todos, cristianos y no cristianos. Si hay pecado en nosotros, ¿qué podemos hacer? El apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, estimado hermano, estimado amigo. ¿Puede repetir conmigo esta frase y hacer su dedo así? Porque hay un solo Dios. ¿Y sabe qué pasó en este tiempo? ¿Sabe qué pasó en esta oportunidad? ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que se cerraron los templos. ¿Sabe qué pasó en este tiempo? Que no hubo celebración de la religión, de todo lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo Dios. ¿Sabe por qué se cerraron los estadios de fútbol donde llegan miles y miles y miles de personas a adorar a ciertos jugadores que los idolatran? Porque hay un solo Dios. A mí me llama mucho la atención una profecía que fue dicha en el año de 1986, que se iban a cerrar los centros deportivos, que ya no iban a haber contrataciones millonarias de jugadores, que ya no iban a haber iglesias abiertas. Y ahí menciona una profecía desde el año 1986. A ellos yo les creo, a ese hombre de Dios yo le creo, porque hoy se cumplió lo que dijo hace 1986. Pero mucha gente que anda profetizando hasta hoy, que se anda inventando cualquier cosa, que dice que en el libro de Génesis va a aparecer un pelo y écheselo no sé cómo y bébaselo. Esta persona no ha nacido de nuevo. Y tanta cosa que ha aparecido hoy. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero ellos tres hacen uno solo. Porque hay un solo Dios. Y dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ningún muerto puede interceder por nadie. Los santos que pueden interceder somos los que estamos vivos. Podemos interceder por alguien, y de ahí no hay nadie más. Ahora la Biblia dice un solo mediador entre Dios y los hombres. Quedó escrito y está más que claro, porque el único que está sentado a la derecha del Padre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Está sentado el que intercede, el que clama de día y de noche por nosotros. Así que ¿qué podemos hacer? Porque hay un solo Dios.
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, pero es Dios. Él es el único que está allá arriba que puede interceder por nosotros, y nadie más puede interceder, solo Cristo. De allí en esta tierra, los que están vivos, los que están metidos con Dios, cualquiera que tiene el llamado a un ministerio de intercesión, aunque todos podemos interceder. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué podemos hacer? Juan, el apóstol, dice, primero de Juan, capítulo 1, verso 9, y está más que claro. ¿Qué debemos de hacer si hay pecado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Iglesia de Cristo, es duro decirlo, pero hay pecado en medio del pueblo de Dios, y no podemos seguir así. El Señor nos está hablando hoy y dice, Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y él conmigo. Note lo que la Escritura dice. Allí habla de cenar, que ya son diferentes temas que habla la Escritura, pero Él está llamando hoy y te dice, si alguien oye mi voz. Para las personas que dicen, no, gracias, tú no has oído la voz, es para el que ha oído la voz, es para el que entiende, es para el que reconoce que hay cosas que hay que corregir en nuestra vida. Es para el que dice, hermano, yo he intentado, no puedo, ayúdeme a orar, necesito arrepentirme. Para ti es el llamado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Iglesia del Señor, en este tiempo el Señor nos está haciendo el último llamado a un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento de todas las cosas malas que pudieran estar en nosotros. El Señor nos está llamando a un genuino, a un verdadero arrepentimiento. Y no rehusemos a este llamado. Y no digamos, yo estoy bien, porque todos fallamos. Aún el más santo, dice la Escritura, que falla. Dice la Escritura que aquel que puede refrenar su lengua, dice Santiago, el tal es un varón perfecto. Pero la verdad es que todos fallamos de una o de otra manera, y Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Amén. Así que, estimado hermano, estimado amigo, yo te quiero suplicar, allí donde estás, ahí mismo donde estás, reflexiona, reacciona. Escucha la voz de Dios que te está llamando, que no es la primera vez que te habla, que no es la primera vez que tú escuches el llamado, que tú escuchas el llamado de Dios. Ya son varias veces, pero hoy lo estás escuchando más fuerte. No mi voz, sino la voz de Dios. Y tú sientes que es Dios el que te está hablando. Y tú sabes que hay cosas que tienes que dejar. Y tú sabes que necesitas arrepentirte. Es el Señor el que te está hablando. Porque esta mañana, cuando yo me levanté, yo escuché la voz de Dios. Yo escuché cuando Él me dijo, necesito un arrepentimiento. Necesito que se arrepientan. Necesito que se rindan. Porque Él me hizo sentir unos días antes que el corazón de Dios se había entristecido por tanta maldad, por tanta indiferencia, por tanta situación que ha llegado al hombre. Pero Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos. Hoy Él te está llamando, hoy Él te está hablando, hoy Él te está llamando, no para que aceptes una religión, no para que te cambies de religión, sino para que tengas una verdadera relación con tu Padre, porque Él es nuestro Padre. Así que ahí donde estás, no te resistas más. No te resistas más y dile al Señor, me rindo, Señor. Me rindo en esta hora. Señor, nadie más sabe lo que yo estoy haciendo, pero tú sí lo sabes, Señor. Confiesa tus pecados ahí donde estás.
Dile al Señor: me rindo. Dile al Señor: me arrepiento. Dile al Señor: yo no me quiero quedar, yo me quiero ir contigo. Si tú en realidad anhelas irte con el Señor, arrepiéntete hoy. Ríndete a Él y haz esta oración conmigo. Repítelo y di y hazlo con todo tu corazón. La oración no salva. La oración de fe sí salva. Amén. La oración la podemos repetir 1000 veces, pero si tú la haces una vez con todo tu corazón y con fe y en un verdadero arrepentimiento, eso es lo que te salva, porque Cristo es el que salva. Así que repite conmigo y di: Señor Jesús, en este día yo me rindo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he fallado. Reconozco que soy pecador. Pero en esta hora, Señor, me humillo ante ti y te abro mi corazón. Yo reconozco que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, y que vino a esta tierra en carne y que murió en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Repítelo y di: y en esta hora yo me arrepiento de mis pecados y reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto como el dueño de mi vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ríndete en esta hora y pídele que te limpie de todos tus pecados. Señor, mira esas personas que con sinceridad, que con todo su corazón, Señor, se han rendido ante ti. Señor, dales la oportunidad de experimentar el nuevo nacimiento. Señor, glorifícate en sus vidas. Levántalos para gloria de tu nombre. Señor, sé tú obrando, sé tú glorificándote en las vidas. Señor, yo desato salvación en tu pueblo, desato salvación en tu iglesia, y te doy gracias en esta hora, Señor, porque has sido fiel con cada uno de nosotros. Señor, declaro tu bendición en tu pueblo. Límpianos con tu sangre preciosa. Glorifícate. Derrama tu bendición, Señor. Ministra, levanta, sé tú obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Reciba la bendición del Padre, reciba la bendición del Hijo, reciba la bendición del Espíritu Santo. Esa carga se va ahora. Esa enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate y derrámate de una manera especial. Puedes levantar tu voz, puedes cantar juntamente con nosotros. Díselo a Él y díselo con todo tu corazón. Levanta tu voz y díselo al Señor. Cristo, yo me entrego, quiero serte fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
esta mañana. Gracias por tu palabra que tú nos has enviado. Queremos ser hacedores de la misma, Señor, y no tan solamente oidores olvidadizos. Bendecimos la vida de tu pueblo que se ha unido a través de este medio para adorar y recibir tu palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por tan hermoso privilegio el cual tú nos has dado en esta mañana, de poder llegar a ti, Señor, con nuestra adoración, y de que tú vengas a nuestra vida a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor amado, te bendecimos y te adoramos en esta preciosa hora, y soltamos bendición sobre la vida de tu pueblo, Señor, hasta donde está el alcance de nuestra voz. Ahí, Señor amado, desatamos bendición en la vida de tus hijos. Padre celestial, fortalece la fe de cada uno de ellos. Señor, fortalece sus vidas, Señor, y que en medio de esta adversidad que está atravesando el mundo entero, los que han creído y han confiado en ti puedan permanecer poniendo su mirada en el Dios Todopoderoso, porque si de algo estamos seguros, mi Dios eterno, es que nosotros no somos como los que no te han conocido. Nosotros tenemos una esperanza, y nuestra esperanza eres tú, mi Dios eterno. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos en esta hora, y recuerden conectarse una vez más dentro de a las 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, estaremos saliendo una vez más con nuestro servicio. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.